Kiosnya apa? Kiosnya apa ya? Kiosnya apa ya?
Dios me amo ahí. Dios me amo ahí. Dios me amo. Dios me amo ahí. Să ne șambu.
Parece cola, ¿y qué onda? Orestia. Ya.
Yes,
Esa no es corbata. Pues acompañemos a estos dos jóvenes novios que hoy recibirán el sacramento del matrimonio y bueno, pues comenzará una vida cristiana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Esta agua les recuerda el día de su bautismo. Hoy vienen a la casa de Dios a recibir el sacramento del matrimonio, por el cual el matrimonio se constituye en sacramento de santificación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues pásenle adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Pues vamos a comenzar esta nuestra celebración. Acompañémoslos pues con nuestro himno de gloria.
con Rebeca, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él, dice el Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Y cuando llegó a faltar el vino, le dijo María a Jesús: ya no tienen vino. Jesús respondió: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Aún no llega mi hora. Ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para purificar a los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados han bebido bastante, se sirve del corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gusta sentarse. Don Germán y a Rebeca ya se les quitaron los nervios o todavía no. Fíjense bien, el día de hoy, pues bueno, es un día importante, sin duda, para ustedes, ¿verdad? Que hoy reciban el sacramento. Es un día importante también para cada una de sus familias, pero sobre todo es un día importante para la Iglesia. Hoy la Madre Iglesia pues, se llena de alegría porque 2 de sus hijos recibirán el sacramento del matrimonio. Pues, hoy la Iglesia como Madre se alegra junto con ustedes. Entre sus invitados, pues seguramente, ¿verdad? Más de alguno incluso tuvo que viajar. Los que están aquí dejaron algunos su trabajo, sus ocupaciones, es decir, ya la presencia de cada uno de ellos, pues es un primer regalo que ustedes reciben, es decir, dejando ellos sus cosas, las dejaron para estar con nosotros en este día que es importante. Y yo creo que ya con la presencia de ellos, pues es un gesto de cariño, es un gesto, ¿verdad?, de afecto, pues para con ustedes dos. Hoy ustedes hacen lo que estos jóvenes de Galilea hicieron el día de su boda. Dice: hubo una boda en Caná de Galilea e invitaron a María, la madre de Jesús, y a Jesús con sus discípulos. Hoy ustedes están invitando a este sí público, ¿verdad?, a María y a Jesús para que formen parte de su proyecto matrimonial. Es decir, hoy invitamos, ¿verdad?, a Jesús para que esté en nuestro matrimonio. Y dice: Jesús y María fueron a la boda, y María, pues estando sentada, dice, se dio cuenta que a aquellos jóvenes se les había acabado el vino. Seguramente por ahí, ¿verdad?, la cara de: ¿y ahora qué hacemos? Tenemos las personas, se nos acabó el vino, y María se percata de eso. María en silencio, a los hijos se les acabó el vino, así como que rezando por ellos. Y Jesús pues les dice: mujer, pero tú eres invitada, ¿verdad? Así como que tú siéntate, deja que ellos resuelvan.
Y esta expresión de se les acabó el vino es un signo, ¿verdad?, que en el matrimonio, y aquí muchos que están casados y no me dejarán mentir, pues hay momentos en el matrimonio que se acaban también ciertas cosas, pues se va, ¿verdad?, pues sí, yéndose. Por ejemplo, a muchos matrimonios a lo largo del tiempo se les acaba la paciencia, a otros se les acaba el gusto, a otros se les acaba, ¿verdad?, a veces el cariño. Es decir, en la vida, pues claro que se van acabando las cosas. Y a aquellos jóvenes se les ha acabado el vino, símbolo y sinónimo en la cultura judía de felicidad. Y yo, todos los que están aquí, que están casados, pues no me van a dejar mentir, el matrimonio es difícil. El matrimonio se convierte a veces un poquito difícil. ¿Por qué? Bueno, pues porque el matrimonio es estar con otra persona, bueno, que la educaron de manera diferente, que creció, ¿verdad?, en un ambiente diferente, piensa de manera diferente, y eso es lógico y es natural. Sin embargo, aunque a veces en el matrimonio se vuelvan difíciles las cosas, no es imposible sacarlo adelante. ¿Por qué? No es imposible porque yo estoy con la persona que elegí, yo estoy con la persona que quiero, y estoy con la persona con la cual yo decidí, pues, hacer la vida. Y entonces, aunque parezca que haya cosas difíciles, pues bueno, se hacen llevaderas precisamente porque estoy con la persona que yo quiero. Y hoy ustedes, al estar aquí, es un decirle a Jesús: mira, Jesús, pues nosotros hemos venido a traer nuestro amor, y nuestro amor humano es muy sencillo y es muy frágil. Y todo eso lo podemos saber todos los que estamos aquí. Nuestros cariños son tan cambiantes, nuestros afectos son tan vulnerables. Y hoy traemos precisamente el amor humano, ¿verdad?, el amor humano de los esposos, delante del amor divino, que hace que las cosas sean fuertes, sean duraderas y sean estables. Hoy, ¿verdad?, al estar aquí, es un dar un sí a manera pública, ¿verdad? Si quiero, ¿verdad?, si quiero la vida matrimonial, si quiero, ¿verdad?, que Jesús nos acompañe. En el matrimonio, quien recibe el sacramento recibe lo que ocupará para su vida matrimonial. Así como un sacerdote o una religiosa tiene su consagración, se consagra, pues Dios da lo que ocupará el sacerdote y la religiosa a lo largo de toda su vida consagrada. Es decir, Dios da las herramientas con el sacramento. Pues hoy ustedes recibirán las herramientas que utilizarán para su vida matrimonial. Y esas herramientas, pues, son cosas que Dios da, dones y carismas que Dios da en un sacramento de un matrimonio. Hoy, pues, trajeron a 2 personas llamadas padrinos de relación. En la iglesia tienen otro nombre y otro título, le llamamos testigos, es decir, los que testifican que sí se llevó a cabo un matrimonio. Y ellos testifican, ¿verdad?, cuando al estar aquí ellos van a buscar que ustedes dos, pues, sean un buen esposo y un buen padre, y una buena esposa y una buena madre. Es decir, los testigos de relación o los padrinos de relación van a ser aquellos que les ayuden a vivir en su vida matrimonial, y son los que los van a regañar cuando no estén haciendo también las cosas bien. Entonces, pues, padrinos tienen un trabajo grande. Si el día de mañana el matrimonio llegara a separarse, pues bueno, a los primeros que Dios les va a pedir cuentas, pues serán ustedes 2 padrinos. Entonces, así que echen ganas con sus nuevos ahijados, con estos nuevos esposos para la iglesia. Bien, con todo esto que hemos dicho, Germán y Rebeca, ¿aún así quieren casarse? Sí, padre. Qué hermosos andan, Está muy bueno. Si gustan ponerse de pie los dos, vamos a hacer el consentimiento matrimonial. Antes de que ustedes reciban el sacramento del matrimonio, yo quiero preguntarles a ustedes dos: ¿han venido aquí de manera libre, sin que nada ni nadie los presione? Sí, padre.
¿Están dispuestos ustedes a vivir en el amor, a vivir en fidelidad durante todos los días de su vida? Sí, 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 Padre. ¿Alguien de los que está aquí se opone para que se lleve a cabo este matrimonio? Ya que los novios han prestado su libertad, vamos a hacer el consentimiento matrimonial. Les pido que se pongan de frente y que se miren uno al otro al hacer este consentimiento matrimonial. Comenzamos con el novio, por favor. Yo, José Germán Rodrigo León Bautista, te acepto a ti, Rebeca González Luciano, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, esposo Germán, te acepto a ti como mi esposo, prometo serte fiel en las alegrías y en las penas y en la salud y en las enfermedades, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia cumplen ustedes su bendición, y que lo que Dios acaba de unir nunca los separe del otro. Le pido a los padrinos estos anillos, estas arras, este lazo, estas medallas y este ramo, para que les recuerde a estos hijos tuyos el cariño y el amor que se tienen por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a quedarnos solamente en los anillos y las arras, y más tarde le llamo a todos los demás. Este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Póngale el anillo de su esposa. Recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre seré fiel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Póngale el anillo a su esposo. Muy bien, lo pongan con una mano, reciba las arras que le pondrán sus padrinos. Y usted, Rebeca, debajo de las de su esposo para recibir las arras mientras él hace las promesas de las arras. Rebeca González, recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Muy bien. Yo las recibo como prenda de la definición de Dios y el Señor de todos los bienes que vamos a compartir. Gracias, Dios. Han hecho un consentimiento delante de Dios y de la Madre Iglesia. Pues delante de Dios y de esta comunidad cristiana, ustedes son marido y mujer. Pues vamos a darles un aplauso a estos nobles. Que son esposos cristianos, pues con mucho respeto les pedimos nos regalen también su primer beso, pues con esposos cristianos. Adelante. Les damos un aplauso. Pues si gustan sentarse mientras hacemos el canto de oratorio.
Vamos a pedirle a Dios que bendiga a estos nuevos esposos. Padre Santo, autor del universo, que creaste a tu imagen al hombre y a la mujer y formaste de bendición su unión conyugal, te pedimos por estos hijos tuyos que hoy se unen por el sacramento del matrimonio, que descienda, Señor, sobre esta hija tuya y el compañero de su vida la abundancia de tu bendición, para que la fuerza de tu Espíritu Santo inflame sus corazones y con sus hijos enriquezca a tu iglesia. Que te alaben, Señor, en sus alegrías, que te busquen en sus tristezas, que en su trabajo encuentren el gozo de tu ayuda, en la necesidad sientan cercano tu consuelo, que te invoquen en las reuniones sagradas y den testimonio de ti ante los hombres, y después de una sanidad feliz lleguen al reino de los cielos, acompañados de quien hoy comparten su alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos en Cristo, dense un saludo de paz. Los invitados a la cena del Señor.
y que la Eucaristía que hemos ofrecido y recibido nos haga vivir a todos como hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues vamos a felicitar a estos esposos, vamos a darles un aplauso por su matrimonio. Hermanos, con el auxilio divino podemos marchar en paz. Gracias por su presencia y muchas felicidades. Aguantará.
Tata ya se empezó a
Nada bueno. Nada bueno. Más que no invitas para allá. Ándale. No, hoy es el día. Dios me llama.
Es que estoy unido. Siempre me levanto a las 7.
Gracias.
Gracias.
Ah, sí, está en la cabeza. Sí, es que no hay chance por ahí. No pueden dar la vuelta acá por la auditoría y se meten por acá. Sí. Sí, porque ahí está. Adelante. Sí, ahorita
Marina, Dios mamá. Ya, Dios mamá. Dios mamá. Dios. Marina, Dios mamá. Dios mamá. Dios Madrina, muchas gracias. Dios Madrina. Dios Madrina. Dios Madrina, Dios. Dios Madrina. Dios Madrina. Dios Madrina. Dios Madrina.
Dios me ama. Dios me ama.